Hola, ¿cómo están? Estimados hermanos y amigos, seguidores de este su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Conversaremos sobre algo que cada día está siendo más visible en este mundo de la modernidad en el cual estamos insertos y que abarca una confrontación, por decirlo de alguna manera, entre dos visiones o cosmovisiones de lo que es hoy día el mundo y su comprensión. Existen no muy pocos sectores dentro del cristianismo o del llamado cristianismo o del supuesto cristianismo, que son aquellos que han ideado eh, una frase o una idea o un pensamiento con respecto a las Sagradas Escrituras. Y es aquel que señala que la Biblia o palabra de Dios hoy día en la práctica no sirve, pues esta representaría un pensamiento conservador muy antiguo, propio de la época apostólica, y que hoy día ellos ven que no se puede insertar bien dentro de lo que son los propios intereses de los cristianos en esta nueva época en la cual estamos viviendo. Por lo tanto, el título de esta prédica tipo conferencia o estudio bíblico es aquel que usted ha visto en el anuncio de este programa por la red. La Biblia no sirve. Con cierta pena vemos que a medida que va avanzando el tiempo, pareciera ser que el relativismo filosófico y teológico va tomando cada vez más fuerza al interior de las iglesias cristianas que se autodefinen como de sana doctrina e inclusive algunos que sí genuinamente son de sana doctrina, dando paso a lo que ellos se autoproclaman como iglesias modernas, iglesias con los tiempos en que vivimos, iglesias que escuchan los intereses y los derechos de los distintos grupos sociales. Veamos, las iglesias modernas. Esto está basado justamente en lo que nosotros y los estudios al respecto señalan para nuestra sociedad en la que vivimos un relativismo. Este, relativismo aplicado al mundo del conocimiento de Dios en la teología, por medio de su palabra, ha ido dando paso a un pensamiento no tan nuevo, pero que cada día gana más adeptos al interior de las iglesias y que se ve reflejado en lo que este nuevo pensamiento relativista ha definido como la lucha entre conservadores y liberales o modernos. Principalmente los unos invalidan a los otros. En definitiva, nos encontramos con un cada vez mayor número de miembros de las iglesias, hombres y mujeres, modernos y masificados, definidos como un individuo promedio, típico, ordinario, y aquí no nos estamos refiriendo a una manera de expresarse, sino que es ordinario en el respecto que es, no se destaca por los demás, ordinario, un prototipo, como se define entonces este hombre, un prototipo de la sociedad de masas, especialmente cuando se le considera carente de individualidad o responsabilidad doctrinal, que trae sus ideas estereotipadas. Un estereotipo es una idea que normalmente se da como cierta
que tiene cierto tipo de eslogan, pero que en la práctica no lo es decir, no corresponde a un verdadero concepto o definición, que entonces, o responsabilidad doctrinal que extrae sus ideas estereotipadas de los medios de comunicación, no del Evangelio, de los medios de comunicación, y estos hombres al interior de estas iglesias son fácilmente manipulados por los encantos de un mundo dominado por expresiones económicas, sociales o culturales. Económicas, el liberalismo económico; sociales, todo esto que viene con la aceptación del otro o de la diversidad de, del feminismo y otros aspectos propios de lo que ellos denominan el nuevo mundo de la modernidad. Entonces, expresiones sociales o culturales, por lo que relegan a las escrituras o evangelios en sus prácticas a un plano muy marginal o sencillamente la manipulan para acomodarla a estos intereses eminentemente de satisfacción humana que buscan estas, que buscan estos creyentes en estas iglesias modernas que por lo general tratan de satisfacer o satisfacen estas demandas que ellos consideran propias de un nuevo sistema sociocultural moderno o actual. Así aparecen como correcta una visión de la iglesia acomodada a los nuevos tiempos. Si observamos el surgimiento de las nuevas iglesias carismáticas, por ejemplo, entre otras, que bajo el amparo de una teología de la prosperidad, vemos en ellas la creación y desarrollo de una visión de iglesia empresarial en la que lo más importante es su crecimiento numérico y la proliferación de nuevas sedes, tanto al interior de su país de origen como su proyección hacia el extranjero. Y no son pocas las corporaciones que se forman de estas iglesias denominacionales que son de propiedad, y escúchelo bien, que son de propiedad exclusiva de su pastor principal y pasan a ser en la práctica un negocio familiar en que cada uno de los miembros de la familia se reparten, eh, por decirlo así, responsabilidades claves al interior de la iglesia. Normalmente aquí la esposa del pastor principal pasa a ser pastora sin que ésta haya tenido alguna preparación teológica previa o haya tenido un llamado del Señor, más aún sabiendo de que el Señor en su palabra no acepta el pastoreo femenino. Y cuando más estas señoras predican o enseñan, han sido adoctrinadas por sus propios esposos o pastores principales. Bajo este nuevo orden litúrgico de de estas iglesias modernas, también se hizo necesario un nuevo cambio en la teología o revelación de Dios hacia este nuevo estado moderno y mejor adaptado a los tiempos de los pastores que se debe proyectar hacia los nuevos tiempos que vive la sociedad, por lo que se ha encontrado un nuevo enfoque para la vida de este nuevo creyente, una nueva práctica al interior de estas iglesias que permitan oponerse, como ellos dicen, a todo aquello que huela a conservador u ortodoxo que está implícito al interior del Evangelio o palabra de Dios. Veamos
¿En qué consiste el conservadurismo evangélico? Que estas iglesias eh, tanto rechazan, basándose en su concepto de modernidad. Pero ¿en qué consiste entonces el conservadurismo evangélico hoy? Bueno, básicamente, estos siguen los principios teológicos establecidos por la Reforma protestante, como son la soberanía de Dios, la depravación total del hombre, es decir, el hombre nace con una naturaleza pecadora, la elección incondicional, es decir, Dios acepta todo aquello que en base a la fe se acercan a Él, que sostiene que Dios elige a los individuos para su salvación. Antes de la creación del mundo, el Señor lo había establecido y sin que sus acciones o méritos futuros de este hombre sean un factor determinante como mérito para su obtención, dando entonces así al surgimiento y a la acción de la gracia irresistible. La satisfacción vicaria, es decir, el pago de los pecados bajo la sustitución de Cristo en cada uno de nosotros, y la perseverancia de los santos, es decir, todo creyente verdadero y genuino, eh, evidentemente que persevera por el camino de la santificación, no obstante una vez que haya sido convertido a algunas de sus oportunidades, peque, pero él persevera en el sentido de arrepentirse y poder seguir la senda trazada de santificación que el Señor establece en su palabra. Considera estos sectores que se eh, identifican como conservadores a la Biblia como la palabra de Dios inspirada y la autoridad final para la fe y para la práctica de la adoración, la enseñanza y la predicación y la vida del creyente. En resumen, podemos decir que la Iglesia conservadora ortodoxa reformada es un tipo de iglesia que combina la teología reformada con un enfoque conservador en cuanto a doctrina, práctica y moralidad. Todo ello basado en una interpretación literal de la Biblia en estos aspectos. Es decir, si está en la escritura, si algo está en la escritura, eh, es correcto. Si no lo está, la iglesia no la incluye en sus prácticas, es decir, su liturgia está basada en aquellas instituciones y doctrinas que están en el Evangelio. La Iglesia conservadora pretende ser la auténtica expresión cristiana recuperada con la Reforma, la que fue predicada por nuestro Señor Jesucristo, transmitida por los apóstoles a sus sucesores y conservada, escúchalo bien, celosamente por la Iglesia a través de los siglos en toda su auténtica pureza, en la doctrina recta, la contenida en las Sagradas Escrituras, sin añadir ni quitar nada. Volviendo ahora a la Iglesia liberal, podríamos definir a estas iglesias liberales como una iglesia que se refiere, y valga la redundancia, a una iglesia cristiana que adopta una postura teológica liberal, donde se enfatiza la libertad individual y la racionalidad en la interpretación de la fe. A menudo priorizando, o sea, poniendo
como algo importante, priorizando el conocimiento moderno, o sea, conocimiento humano moderno, la ciencia, la ética sobre las propias escrituras. Estas iglesias suelen estar abiertas a la diversidad de opiniones y a la adaptación de las enseñanzas cristianas a los contextos contemporáneos, feministas, LGTB, pastorado femenino, etcétera. Para desarrollar esta teología, las escrituras son en la práctica una mera referencia, pues ellos dicen que lo llevaría al conservacionismo ortodoxo, teológico protestante, que dicho sea de paso, no se debe confundir con la Iglesia ortodoxa de Oriente, que es otra que es muy antigua. Esa surge en uno de los primados en la época de los apóstoles. Bueno, sigamos. Esta expresión en la liturgia de las iglesias liberales, que ya hemos descrito, tiene como su centro o su guía lo que se conoce como el misticismo. Hay muchas de estas iglesias de corte liberal que han derivado a una nueva expresión, que han derivado de una nueva expresión del pentecostalismo, que pone énfasis en las experiencias místicas del creyente más o sobre lo establecido en el propio Evangelio como palabra de Dios, la cual contiene todo aquello, lo referimos al Evangelio, todo aquello necesario para el mantenimiento y desarrollo personal del creyente y de la iglesia, a la cual deben someterse, pero que el misticismo lo lleva por otro camino. El misticismo presente hoy en muchas iglesias de inspiración pentecostal o derivadas del pentecostalismo, ha justamente derivado a nuevas expresiones como son las llamadas iglesias emergentes y aquellos que forman parte de la teología de la prosperidad. Pero ¿qué es el misticismo protestante pentecostal y sus diferentes ramas? El misticismo es definido como la experiencia de la unión directa y momentáneamente con Dios, y solo se consigue por la vía unitiva mediante un tipo de experiencia denominada visiones o éxtasis místico o por sueños de un placer y conocimiento por medio de estas expresiones, inefable e indescriptible. Aquí también, aparte de visiones, como ya dije, cobran relevancia a aspectos de interpretaciones bíblicas en la aplicación de los sueños y el hablar en lenguas, principalmente en lenguas que ellas llaman extrañas o angelicales, que es una especie de glosolalia que no entienden en la práctica muy poco de aquellos que la están escuchando. Debemos agregar también dentro de estas nuevas expresiones místicas de estas iglesias asociadas a la modernidad y al liberalismo, los fieles aquí se congregan, pues se les promete como un elemento constitutivo de la fe, escucho bien, su derecho a solicitar a Dios, es decir, ellos tienen mérito, que el derecho está basado también en un mérito, repito, su derecho a solicitar a Dios y satisfaga sus deseos de felicidad personal
y la otorgación de riquezas y milagros de sanidad. Pues por medio de una oración de fe, lo que en estas iglesias llaman una prueba de fe, pueden hacer que Dios actúe según sus deseos, llegando muchos a afirmar que el creyente que es pobre o que sufre de una enfermedad es aquel que no posee la fe o que simplemente no ha ingresado a su iglesia. Sin embargo, el Evangelio dice en la boca del propio Señor Jesucristo, refiriéndose incluso a su persona, y quiere el Señor Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el Evangelio dice en boca del Señor Jesucristo, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Mateo 8:20. Lo que nos permite inferir que el Señor Jesucristo no tenía una casa propia, ni menos una mansión como muchos pastores de la prosperidad hacen gala, como también hacen gala de fastuosos automóviles de alta gama. ¿Qué hace entonces que un neopentecostal o un miembro de una iglesia de la prosperidad rechace cualquier doctrina o mandamiento bíblico y amenace su agudo sentido de avaricia y de búsqueda y consecución de la felicidad y de la prosperidad que posee, aún sin que muchas veces estos no se den cuenta o simplemente no les interesa hacer caso o a identificar que son movidos por justamente una avaricia y no quieren acatar, como veremos más adelante, cuando el Evangelio nos llama a la necesidad de todo hombre de Dios y de creyente a ser sobrio. La Biblia o palabra de Dios, evidentemente que no les sirve. ¿No creen? Sigamos. El Evangelio, por el contrario, nos lleva por otro camino, cuando nos dice que la sobriedad en el contexto bíblico se refiere a un estado de alerta mental, emocional, caracterizada por la moderación y el autocontrol. Con respecto a quienes dirigen y enseñan en las congregaciones, es decir, hoy día los pastores, eh, las escrituras nos dicen, primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo, la palabra obispo es sinónimo de pastor, de anciano, etcétera. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Seguimos, sigue diciendo las escrituras, porque usted me podrá decir que es solamente un pasaje, pues. Tito 2:2, que los ancianos, es decir, sinónimo de obispo, que los ancianos sean, escúchalo bien, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Otra cita más, por si nos faltara una, que existen más, hay más de 7 específicas al respecto. Primera de Pedro 5:8. A todos, aquí nos está hablando ahora a creyentes, como a pastores, como obispos, como ancianos, como hombres y como mujeres. ¿Qué nos dice a los creyentes? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las herramientas principales para poder captar a aquellos que son de una fe débil es tentarlo con la avaricia. ¿Recuerdan ustedes que Satanás cuando lleva al Señor Jesús y le muestra
todos los reinos, le dice, toda esta riqueza te daré. Y el Señor Jesucristo le responde con las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino con todo aquello que sale, toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, dentro de este marco de sobriedad establecido por las Escrituras, y no que nos dice con respecto a que si podemos o no podemos prosperar, que una de las críticas que tienen estas iglesias es que, bueno, pareciera ser que los protestantes, los ortodoxos fueran envidiosos, como que no les gusta que nosotros tengamos riqueza, que nosotros podamos salir a veranear, que tengamos autos de última gama, que los pastores viajen en aviones de última clase y nunca anden a pie, que normalmente con el dinero de la iglesia paguen transporte, etcétera, etcétera. Entonces, si voy a ser así de envidioso como ellos, bueno, no quiero ser conservador. Veamos ahora qué, qué nos advierte el Señor sobre la sobriedad y qué nos dice con respecto a que si y nosotros también podemos prosperar. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios que cuida de mí, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus gloriosas riquezas que os fueron dadas en Cristo Jesús. ¿Está captando? Usted podrá decir, bueno, aquí hay un solo pasaje. Vamos a sacar otro pasaje. Proverbios 10:20. La bendición de Jehová es la que enriquece al hombre. La bendición de Jehová es la que enriquece al hombre. Muchos buscan solamente el dinero y la prosperidad económica, etcétera, etcétera. Y no añade tristeza con ella. Es decir, la persona es alegre. Otro pasaje. Segundo de Corintios 9:8. Y Dios les proveerá generosamente de todo lo que necesitan, así siempre tendrán todo lo que necesiten y les sobrará para compartir con los demás. Yo le pregunto a ti que eres creyente, ¿alguna vez el Señor no ha suplido para ti y para tu familia? ¿Alguna vez cuando has estado en un trance de necesidad, no solamente económica, sino que también sentimental, o de otra naturaleza y le has orado al Señor o de enfermedad, por ejemplo, ¿acaso el Señor no te ha respondido? A lo mejor no como tú quieres, porque muchos oran pidiéndole, Señor, por favor, dame unos cuantos cientos de milloncitos, por favor, o hazme que yo gane la lotería. Bueno, no obstante lo anterior, con respecto a que podemos ser prosperados, se nos advierte al respecto. En la de Timoteo 6, 10 y 11. Con respecto también al ejemplo que estaba dando recién. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y algunos codiciando el dinero se han desviado de la verdadera fe, se han atormentado con muchos dolores. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Huye, pues, de todas estas cosas malas. Busca la justicia, es decir, la fe en Cristo, y una vida piadosa, es decir, camino de santidad, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Otra cita, Filipenses 4:19. Y este mismo Dios que cuida de mí suplirá todo lo que os falta, conforme a sus gloriosas riquezas que nos fueron dadas en Cristo Jesús. Dígame, ¿acaso el Evangelio no nos está mostrando todos los caminos necesarios? ¿Por qué tendríamos que reemplazar la sencillez y la verdad de las escrituras por un misticismo que apela a un sentimentaloide o un sentimentalismo muy humano, que muchas veces tiene mucho, y en la mayoría de los casos, tiene mucho de autosugestión
Volviendo ahora al tema que nos convoca, y que es el por qué ha prendido tan fuertemente en el neopentecostalismo y otras iglesias emergentes este deseo de apartarse, de hecho, de las escrituras, pese a que la leen y la enseñan en sus iglesias, pero en la práctica la reemplazan por el misticismo espiritual que ya hemos definido. Para ellos más importante, para la emocionalidad. Podemos decir que para llegar a experimentar este misticismo, que ya hemos identificado que apela a sentimientos y llevan a conducta y a personajes de carácter sobrenatural, muy propias de un sentimentalismo espiritista y humano extrabíblico, es el principal motivo por el cual estas iglesias crecen, pues aplican un discurso en sus prédicas basadas en las experiencias personales de prosperidad, de desarrollo en experiencias místicas, basadas en que es el resultado de una oración de fe. Una vez un hermano pentecostal que me llevó a su iglesia y que yo concurrí acompañándolo, me decía, ora hermano al Señor para que te dé con verdadera fe esa experiencia de libertad en el espíritu. Y no solamente podrás hablar en lengua, sino que también podrás danzar en el espíritu. Mateo 19, Mateo 6, 19 al 21 nos dice algo con respecto a las riquezas también. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es lo que lleva también al Señor a hablar y decir que nadie puede servir a dos señores, o a la riqueza o a Dios, porque seguirá uno y abandonará al otro. Y nosotros sabemos que los seres humanos, creyentes o no creyentes, estamos sujetos a una cierta dosis de amor desmedido hacia las riquezas y, bueno, abandonamos al Señor por seguir nuestros negocios, nuestras utilidades, nuestras ganancias. ¿Cuántos de los hombres de Dios no asisten los domingos a las iglesias porque prefieren atender a sus propios negocios dando la excusa que es inminentemente eh, imposible poder dejar de lado sus negocios para poder asistir a la iglesia? Y sin embargo, cuando se encuentran en apuros, oran, lloran y repiten, Señor, por favor, ¿por qué tú me has abandonado? Sin pensar que ellos abandonaron primero al Señor, destinando su tiempo a otras actividades y no solamente un día, que es el día del Señor, que les pide para que nosotros nos congreguemos. ¿Será entonces que no podemos esperar vivir en una vida de prosperidad? Claro que sí podemos, pero se equivocan muchos pastores que bajo la teología de la prosperidad hacen del Evangelio y de sus iglesias un negocio empresarial, ya dijimos, de carácter particular y familiar, por medio de hacer una obligación, cierto tipo de, cierto tipo de ofrendas, diezmos y primicias especiales, usando y manipulando a sus fieles, cuando por otra parte son solo muy pocos los que les ha aumentado su prosperidad, mientras la gran mayoría da con esperanza, son muy pocos aquellos que se benefician. Podemos concluir que el ser considerado bajo los términos aquí expuestos, lejos de ser algo negativo o una afrenta o algo que se debe desechar por viejo y no moderno, lejos de esto, el ser conservador
ortodoxo, reformado, protestante es una garantía de poder conservar la pureza y la simplicidad del Evangelio. Vivir según las normas y preceptos bíblicos como un camino seguro a la santidad y obediencia a Dios, porque el misticismo nos lleva por un camino extraño, dominado por el sentimentalismo, la imaginación, que nos aparta del Evangelio o palabra de Dios, que hace pensar que la Biblia a ellos no les sirve. Tú, querido hermano, que me ves y me escuchas, debes de reflexionar sobre lo que aquí te hemos expuesto, ya que no es malo en el Señor lo expresado en Salmos, cuando se nos dice, Salmo 69, que en la versión Reina Valera, porque me consumió el celo de tu iglesia y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, ¿por qué nosotros, bajo este programa por la ruta bíblica, estamos confrontando que ser conservador, lejos de ser algo innecesario porque aplica en la Biblia, nosotros nos sentimos con el deber de defender a todo aquello que nuestro Dios estableció en su palabra y que estas nuevas iglesias místicas desechan como algo innecesario. Nuestro celo de amor en el Señor y de conservar aquellas cosas que en el Evangelio están establecidas nos lleva a llevar este tipo de programas y poder confrontar lo equivocado que hoy día están algunas iglesias como las que aquí hemos nombrado. Este versículo es una referencia, la pasión y el fervor que siente el salmista por la casa de Dios y cómo este celo lo lleva a sufrir el vituperio y el rechazo de otros. También se menciona en Juan 2:17, donde los discípulos del Señor recuerdan este versículo cuando el Señor Jesús purifica el templo, mostrando su celo por la casa de Dios y expulsa a los vendedores. Si se puede acusar de algo a los mal llamados despectivamente conservadores, es de querer darle el sitial de importancia que se merecen las escrituras en las iglesias y en la vida de los creyentes como única fuente autoritativa de la práctica en la liturgia y la vida cristiana. Por el contrario, si se quiere criticar a los liberales y neopentecostales, existen fundamentos en el hecho de que en la práctica estos buscan más las experiencias místicas y sentimentaloides que aquellas descritas con sobriedad en las propias escrituras. Y por otro lado, a los de la teología de la prosperidad se puede reprochar de practicar una teología antibíblica, ya que pone sobre la búsqueda sincera de Cristo la búsqueda o consecución de la prosperidad, abandonando así una prédica centrada en Cristo y evangelística, invitando a estos creyentes que llegan a su iglesia a enriquecerse y a tener una vida sin ningún tipo de enfermedades. Para terminar con esta prédica tipo estudio o enseñanza bíblica, decimos que el Señor nos bendiga y que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo, por medio del Santo Espíritu, sea con todos nosotros. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y su anfitrión que les habla, Julio Ciem Agurto, se despide y les dice que con todo placer nos permitimos responder, como ya es nuestra costumbre, a sus consultas por medio de la red y atender vuestras sugerencias. Pero hasta un próximo programa. Si este programa es de edificación y lo considera de importancia, ayúdenos y compártanlo. Si le ha gustado, colóquele un dedito así hacia arriba para poder, para que este también sea subido y repetido con mayor eh,
con mayor asiduidad a través de las redes. Y así podemos llegar a muchas más personas. Será hasta un próximo programa y muchas gracias.